Ok, vamos a hablar sobre los fundamentos de las ecuaciones diferenciales, ¿no? Mm, Entonces, bueno, pues para empezar, pues hay que decir qué es lo que es una ecuación. em, y qué es una ecuación diferencial, ¿no? Una ecuación, pues es una igualdad en la que hay incógnitas. ¿Ok? Y bueno, una ecuación diferencial, pues básicamente es una ecuación en la que hay derivadas, ¿no? En la que hay derivadas de una función incógnita. O sea, es una ecuación en la que la incógnita es una función y al mismo tiempo que la función incógnita, pues tenemos derivadas de esa función incógnita, pues de cualquier orden, ¿no? Bueno, y bueno, la pregunta muchas veces obligada es qué vamos a hacer o para qué son esas ecuaciones diferenciales, ¿no? Mm, bueno, pues tiene muchas aplicaciones, ¿no? Pues es la razón por la que se empezaron a estudiar. Y pues como motivación, pues podemos pensar en lo siguiente. Bueno, al final, pues nos modelan muchos fenómenos físicos, ¿no? Entonces podemos pensar en algún fenómeno que queramos modelar, ¿no? Por ejemplo, el de la caída libre, ¿no? Entonces, bueno, supongamos que tenemos aquí el suelo, tenemos un árbol de, pues de lo que sea, ¿no? De manzanas podemos pensar, como la manzana que le cayó a Newton, ¿no? En la cabeza. Y bueno, ¿con qué fuerza cae? Pues, pues la fuerza con la que cae es su peso, menos mg. ¿Ok? Y bueno, y lo que queremos ver es cuál es la ecuación que me modela esta caída, ¿no? O sea, lo que quiero es una función que me diga que si le paso el tiempo, cuál es la posición de la manzana en su caída al suelo, ¿no? Y entonces, bueno, pues me conviene definir la distancia de aquí a aquí, pues como y, ¿no? Como mi variable y o mi incógnita y, ¿no? Entonces lo que quiero es poder expresar y en términos del tiempo, ¿no? Entonces para eso empleamos la segunda ley de Newton, que dice que la masa por la aceleración pues es igual a la fuerza, ¿no? Esto pues se va a traducir en lo siguiente. Entonces tengo la masa de la manzana
Y la aceleración, como se ve en los cursos de dinámica, pues es la segunda derivada de la posición respecto al tiempo, o sea, así, donde esta y pues es la altura. ¿Y cuál es la fuerza? Pues dijimos que es el peso. Es signo menos porque pues va hacia abajo, ¿no? Y bueno, pues esto pues ya vendría siendo pues una ecuación diferencial. Eso vendría siendo un ejemplo de ecuación diferencial, ¿no? Pero bueno, pues ¿qué podemos hacer aquí? Pues podemos cancelar la m. Queda así. Y esto, pues ahora sí ya es una ecuación diferencial. Ok, es una igualdad, una ecuación que tiene una función incógnita que en este caso se llama y contiene derivadas de esa función incógnita, en este caso la segunda derivada. Ok. Y bueno, pues el plantear la ecuación, pues es algo que normalmente no vamos a ver en este curso. Esto pues depende más bien del área en la que estemos trabajando, el área de la aplicación, ¿no? En este caso es dinámica, pues esto, el plantear la ecuación, pues es, bueno, concierne a la dinámica. Si estuviéramos en electricidad, concierne a la electricidad. Si estuviéramos en economía, concierne a la economía. Lo que nos va a interesar aquí es, una vez teniendo esto, pues cómo lo resuelvo. Y bueno, entonces, tengo eso, la segunda derivada. A ver, la voy a escribir otra vez. Tengo la segunda derivada igual a menos g. Pero recordemos que la segunda derivada es la derivada de la derivada. Entonces, si sé que la derivada de algo es esto, si quiero obtenerlo de adentro, pues hay que integrar lo del otro lado. Podemos pensar como que el operador derivada lo pasamos como integral, ¿no? Podríamos pensarlo así. O pensarlo como que calculamos la integral en ambos lados, ¿no? Entonces lo que queda es esto, la integral de menos g, recordemos que es la aceleración gravitacional que consideramos constante si estamos cerca de la superficie terrestre. Entonces pues queda menos gt más una constante, le vamos a llamar C1 porque podrían salir más constantes, ¿no? Por ahí. Ok. Entonces ya sé que la derivada de y respecto a t es menos gt más c1. Entonces otra vez tengo la derivada de algo. Bueno, sé a qué es igual. Pero yo lo que quiero pues es la función, ¿no? Y de t. Entonces lo que hay que hacer es integrar esto. Ok. Y entonces como queda, la integral de esto es menos g t cuadrada entre 2. La integral de la constante C1 es C1t. Esa es la integral de esto más otra constante. Ok. Entonces,
con esto veo que y de t es igual a menos gt cuadrada entre 2 más c1t más c2, ¿no? Esto es lo que le llamaríamos una solución general. ¿Por qué general? Porque las constantes pueden valer lo que sea, ¿no? Ok, o sea, esto pues es algo como muy general, ¿verdad? Para saber quién, para, para encontrar una función así en concreto, tendríamos que determinar los valores de C1 y de C2. Ahorita pues lo que tenemos básicamente es una familia de funciones, una por cada constante, ¿no? O sea, tenemos una infinidad de funciones, una por cada constante. Si queremos algo particular, pues hay que dar ciertas condiciones iniciales. Por ejemplo, la altura inicial, la velocidad inicial del objeto. A ver, entonces, pues vamos a ver. Cuando hacemos el experimento de dejar caer la manzana, podemos medir una altura inicial, que es la altura a la que estaba en el árbol, ¿no? Si la altura inicial de la manzana es y de 0 igual a y0, y su velocidad inicial, o sea, esto pues lo podemos obtener pues con los experimentos, ¿no? Si queremos determinar las constantes, pues hay que usar esta información, ¿no? Entonces su velocidad inicial, pues, ¿qué sería lo natural aquí? Pues que se desprendió, ¿no? Y simplemente cayó, ¿no? Se dejó caer. Ok, entonces su velocidad inicial, v0, pues en este caso sería 0, ¿no? Y donde hay que recordar que v pues es la derivada de la altura respecto al tiempo, ¿no? La velocidad es la derivada de la posición. Entonces, ¿qué es lo que bueno, qué vamos a hacer con esta información, ¿no? Pues vamos a sustituir aquí, ¿ok? Sustituimos en la solución general. Vamos a sustituir en la solución general. Bueno, pues primero esto, ¿no? ¿Qué vamos a sustituir aquí? Pues esto, ¿no? Entonces y de 0 es igual a y0. O sea, la y ahora va a valer y0. Y la t vale 0, ¿no? ¿Qué es lo que vemos? Que pues esto se va porque valen 0. Yo lo único que tengo es que y0 es igual a c2. O sea, ya encontré el valor de la c2, es la altura inicial, ¿no? Y ahora, pues, ¿cómo vamos a usar esta información de acá? Pues habría que derivar, ¿no?
Ahora derivamos. Entonces tengo dy sobre dt, o sea, igual a b dt. Y vamos a derivar esto. Entonces es menos g. Derivada de t cuadrada es 2t entre 2, pues es t, ¿no? La derivada de c1, t, pues es c1 y la derivada de c2 es 0, ¿no? Estamos derivando respecto a t, ¿no? Y sustituimos, ¿no? Entonces vamos a sustituir. ¿Y qué vamos a sustituir? T igual a 0 y v igual a 0, ¿no? Entonces vamos a poner v igual a 0 y t igual a 0. Bueno, esto pues lo vamos a estar viendo, ¿no? Más después. Ahorita pues nomás estamos planteando un ejemplo, ya con la práctica ya se va a ir viendo mejor. Entonces este es igual a ¿qué? Menos g por 0 pues es 0. Entonces C1 es igual a 0. Y encontré las dos constantes. Entonces, por lo tanto, la solución, que ahora vamos a llamar particular, ya en una instancia particular del problema, pues es y de t igual a menos gt cuadrada entre 2, más c1 que vale 0 por t, pues no aparece, y c2 vale y 0. Entonces ya encontré la función que me va a describir la caída de la manzana. Si quiero saber su posición 10 segundos, digamos, después de la caída, pues sustituimos t igual a 10, ¿no? Y bueno, pues ese es como un primer ejemplo sencillo, ¿no? De las ecuaciones diferenciales. Okay. Y bueno, pues eso fue como un problema de motivación. Lo que hay que hacer ahora es clasificarlas, ¿no? Normalmente, pues la solución de ecuaciones diferenciales va a ser de acuerdo a qué tipo de ecuación tenemos, ¿no? Se desarrollan los métodos en base a ciertas clasificaciones de las ecuaciones diferenciales. Así que pues lo que vamos a hacer es clasificarlas, ¿no? Pues la primera clasificación pues es la siguiente, ¿no? Pues se clasifican en dos subgrupos, ¿no? En dos subconjuntos de ecuaciones diferenciales. O bueno, en dos clases de ecuaciones diferenciales, que son las ecuaciones diferenciales ordinarias. A veces abreviamos como EDO, y ecuaciones diferenciales parciales, EDP.
¿no? Por sus iniciales. Bueno, obviamente que si estamos en un libro en inglés, pues va a ser un poquito diferente, ¿no? Pero en español, pues es así, ¿no? E de O y E de P. Y bueno, ¿de qué se trata? Mm, bueno, bueno, entonces en las ordinarias solo hay derivadas respecto a una sola variable independiente. Ok, solo hay derivada respecto a una sola variable independiente. Y las derivadas pues son ordinarias, ¿no? Ok. Y bueno, pues un ejemplo, pues bueno, todas las que vamos a ver aquí prácticamente en este curso son ordinarias, ¿no? Ejemplo. Esto, ¿no? Algo así, ¿no? La variable independiente respecto a a la cual derivamos, en este caso t, normalmente pues es la que está abajo, ¿no? En las derivadas. Y la variable dependiente es x, ¿no? Y las parciales, en las ecuaciones diferenciales parciales, pues hay derivadas parciales. Hay derivadas parciales respecto de más de una variable independiente. Respecto a más de una variable independiente. Entonces, por ejemplo, es esta ecuación. Segunda derivada parcial de u respecto a t, menos c cuadrada, segunda derivada de u respecto a x, igual a 0. Son las variables independientes pues son t y x, y la variable dependiente es u, ¿no? Ok. Bueno, vamos a seguirle. Pues, bueno, esa es la primera clasificación. También se clasifican, por lo que llamamos el orden, donde el orden de una ecuación diferencial
es el orden de las derivadas de orden máximo que aparecen en la ecuación. Ok. Por ejemplo, en las dos ecuaciones anteriores, el orden cuál sería. A ver cuáles son las dos anteriores. Es esto, ¿no? Aparece la X solita esto. Eso lo tomaríamos como una derivada de orden 0. Aparece la primera derivada de X respecto a T. Esto sería la derivada de orden 1. Y aparece la segunda derivada de X respecto a T. Esto sería pues una derivada de orden 2. ¿Cuál es el máximo orden? De entre 0, 1 y 2, pues es el orden 2. Entonces, por lo tanto, esta ecuación es de orden 2. Y pues acá también, ¿no? Las dos son segundas derivadas, o sea, derivadas de orden 2. Entonces, la ecuación es de segundo orden, o de orden 2. Entonces, el orden es 2. Ok. Y bueno, ¿qué más hay que decir de esto? Pues vamos a, también se clasifican en lineales y no lineales, ¿no? Clasifican en lineales y no lineales. Ok. O sea, una ecuación diferencial lineal, o bueno, es lineal, si tiene el siguiente formato. Entonces, ¿cuál es el formato que debe de tener? Pues está medio feo, pero bueno. Ahorita pues lo explicamos más, ¿no? Es AN de X, derivada de orden N de Y respecto a X, más una función AN-1 de X, con la derivada de orden N-1 de Y respecto a X. Acá todo es N, acá todo es N-1. Y así nos vamos para abajo. Hasta el orden 1. Donde pues ya no le ponemos acá ni índice, ni super... Acá ya no le ponemos superíndice, ¿verdad? Hasta A0. Donde dijimos que la derivada de orden 0 pues es la misma función. Y esto es igual a una función f de x.
O sea, si se ve así, es una ecuación lineal, ¿no? O sea, vamos incrementando los órdenes de las derivadas de y respecto a x, o de la variable dependiente respecto a la independiente, y está acompañada de puras funciones de x, ¿verdad? Y aquí me equivoqué. Lo que la acompaña multiplicando son puras funciones que dependen solamente de x. ¿Ok? Entonces vamos a ver, ¿no? Por ejemplo. Ok. Entonces ejemplos, ¿no? Entonces la que habíamos escrito hace ratito. Esta, pues tiene este formato. Acá recordemos que la dependiente es x y la independiente es t. O sea, x toma el valor, toma el lugar de la y t toma el valor de la x, ¿ok? Entonces vamos desde derivada de orden 0, pasamos por derivada de orden 1 hasta derivada de orden 2. Y están acompañados por funciones que o bien son constantes o dependen solo de la variable independiente, ¿no? En este caso, pues la k la consideramos constante y la a también. Y acá está acompañada de un 1. Entonces esta ecuación es lineal. Ok. ¿Y qué más? Esta es lineal. La siguiente ecuación la variable independiente es x. Tal vez sería bueno, ¿verdad? Que dijéramos cuál es la independiente. Pues es t. Y la variable dependiente es x, ¿no? Aquí, ¿cuál sería la variable independiente? La variable independiente, pues es la x. Y la variable dependiente es y. Y entonces, pues comparamos con esto. Tenemos una y cúbica. Acá, pues no hay ninguna y cúbica, no hay ninguna variable dependiente que esté al cubo, ¿verdad? Y pues básicamente lineal, pues quiere decir que todo esté elevado a la potencia 1. Que todo sea de grado 1, ¿verdad? Todas las variables dependientes sean de grado 1. O sea, eso tiene grado 1, grado 1, grado 1, grado 1, porque están elevados a la primera potencia. Y noten que eso es distinto del orden de la derivada, ¿no? Una cosa es el exponente a la que esté elevado, el grado, y la otra es el orden de la derivada, ¿no? Y todos estos están elevados al grado 1. Y acá lo que tengo es que este grado pues es 3. Entonces no es lineal. Ok. Y vamos a poner por acá el otro ejemplo. Segunda derivada de y respecto a x más y igual a x cúbica, ¿no? La independiente es x, la dependiente es y
Y bueno, la x cúbica, esta es la f de x. Esa no, o sea, las potencias de la variable independiente no nos interesan. Ok, entonces pues esto está acorde con esto. Acá tengo la y acompañada de un 1, que bien puede ser esto. No tengo la primera derivada de y respecto a x, pero pues eso se interpreta como que la 1 de x vale 0. Tengo la segunda derivada de y respecto a x, todo elevado a la primera potencia por un 1, que bien podría ser pues el a2 de x. Y entonces todas las y están elevadas a la potencia 1 y están acompañados de puras constantes, ya sea 1, 0, 1, o de constantes o de funciones de x, ¿no? Y esta es una función de x que puede ser como sea. Entonces esta es lineal. Y ahora esto. Aunque nuevamente la variable independiente es x, la variable dependiente es y. Ok, entonces de este lado el coseno de x es una función que depende solo de x. Ahí no hay ningún problema. La y, no aparece la y solita, acompañada de una función de solo de x. Podemos pensar como que la 0 de x es 0. Luego aparece la primera derivada de y respecto a x, así. Pero aquí nos dice que debe venir acompañada de una función solo de x, cuando lo que tenemos aquí es una y, lo cual pues no se vale, ¿no? Tiene que ser una función que dependa solo de x. Entonces pues no es lineal. Y bueno, ya para cerrar este video, podemos clasificar las siguientes ecuaciones, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es la independiente? La variable independiente pues es x. La variable dependiente pues es y. ¿Es de qué orden es? Orden 0, orden 1, orden 2. Y bueno, ¿es lineal o no lineal? Pues vemos que esto pues se corresponde con esto. Bueno, esta con esta, este con este con este, ¿verdad? Y este con esto, ¿no? Todas las derivadas de y aparecen a la potencia 1 acompañados de constantes o funciones que dependen solo de x, entonces es lineal. Y tenemos lo siguiente. Aquí nuevamente la variable independiente es x, la variable dependiente es y.
¿De qué orden es? Esto es orden 0, esto es orden 2. ¿Será lineal? Pues el 0 corresponde con esto, la y con esto. Pero pues acá ya esto ya no aparece al orden 1, ¿verdad? Bueno, ya aparece dentro de una raíz. Ya algo muy raro, ¿no? O sea, pues esto ya no es lineal, ¿no? Ya no aparece de esta manera, ¿no? Luego, pues tenemos esto así. Y bueno, para poder evaluar su linealidad, pues sería bueno ponerla en esta forma. O sea, podríamos hacer despejes y cosas así. Y podríamos cambiar aquí el orden, ¿no? El orden de los factores no altera el producto, ¿no? Entonces esto lo pasamos restando y los volteamos porque el orden de los factores no altera el producto. ¿Cuál es la variable independiente aquí? La que está abajo es la t. La variable dependiente es la x. ¿De qué orden es? Este es orden 0, este es orden 4. Es lineal, esto corresponde con esto con esto, ¿verdad? La variable dependiente está multiplicado por algo que depende solo de la independiente, que en este caso es menos t. Orden 1, 2 y 3, pues no aparecen. Son 0, ¿no? Y aparece cuarto orden acompañado de un 1. Entonces, pues sí es lineal, ¿no? Bueno, pues con esto pues sería la clasificación de las ecuaciones diferenciales. Por el momento, pues ya sería todo, ¿no? Muchas gracias.